Ella se defendió de su vecino que intentó violarla, y lo apuñaló. Desde entonces, todo el pueblo la llama asesina. Después de salir de prisión, vivía sola, tratando de no ser vista por nadie. Pero una noche, el destino la puso a prueba otra vez. Un oficial de policía tuvo un accidente en la carretera, y fue ella, la mujer que todos despreciaban, quien le salvó la vida. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. El autobús se alejó envuelto en una nube de polvo gris, dejando a Laia Grant sola al borde de un pueblo que había dejado de ser su hogar mucho antes de que ella fuera a prisión. El viento traía consigo el olor seco del asfalto y del aceite viejo de los talleres cercanos, un olor que antes significaba trabajo, supervivencia, propósito. Ahora olía a algo perdido. Apretó el asa de su bolsa de lona gastada, su única pertenencia después de 3 años, tras los muros de concreto, y empezó a caminar por la acera agrietada. El pueblo no había cambiado mucho. Los mismos comedores cerrados, los mismos anuncios descoloridos, prometiendo pasteles frescos y días mejores, pero los rostros tras las ventanas se habían endurecido. Las cortinas se movían cuando ella pasaba. Una mujer que paseaba a su perro cruzó la calle para evitarla. En la puerta de vidrio de la farmacia, varios periódicos viejos estaban pegados en una fila torcida. Sus ojos captaron un titular que la golpeó como una bofetada. Mujer local condenada por la muerte de su vecino. El tribunal rechaza el reclamo de defensa propia. Debajo, una foto la mostraba más joven, con los ojos hundidos, las manos esposadas frente al pecho. Se dio la vuelta de inmediato, pero el eco de ese rostro la siguió por la calle. Cada paso era un recordatorio de que la libertad no significaba perdón. El taller se encontraba al final de Willow Lane, detrás de una hilera de árboles desnudos y cercas oxidadas. El viejo negocio de su padre. El letrero, medio roto y colgando de una cadena, todavía decía Grant Auto Repair. Había estado cerrado desde el año en que él murió. Leah empujó la puerta y una ola de polvo la recibió. Dentro, todo estaba tal como él lo había dejado. El olor a grasa y acero. Las filas de herramientas colgadas con la precisión de un hombre que creía en el orden incluso cuando su vida se había desmoronado. Pasó la mano por el banco de trabajo, sintiendo la frialdad del metal. El silencio era denso, casi sagrado. Dejó su bolsa en el suelo, se sentó sobre una caja volteada y dejó que las primeras lágrimas en meses cayeran silenciosas sobre el polvo. La noche llegó temprano aquel primer día. Calentó una lata de sopa en una pequeña estufa de gas y comió de pie, mirando por la ventana agrietada hacia la calle. A lo lejos, las luces del pueblo brillaban como algo inalcanzable. No había esperado que nadie la recibiera, pero la soledad, aún así, le apretaba el pecho. Cuando el viento se levantó, el vidrio roto vibró en su marco. Se envolvió con una vieja chaqueta militar y susurró: «Solo sobrevive esta noche». Se volvió una especie de oración. El sueño no llegó fácilmente. En cuanto cerraba los ojos, los recuerdos regresaban. La risa borracha de un hombre afuera de su puerta. El sonido metálico de una llave que él no debía tener. El instante en que el terror y la supervivencia se mezclaron en un solo acto que cambiaría todo. Roy Miller había sido su vecino por años. Un mecánico con las manos impregnadas de gasolina y cerveza. Alguna vez había sido amable, o al menos educado. Pero todo cambió el día en que ella rechazó sus insinuaciones. A partir de entonces, comenzaron las amenazas, los golpes en la puerta durante la noche, las palabras susurradas, la forma en que la seguía cuando ella volvía a casa. La policía le dijo que tuviera cuidado, como si la seguridad fuera una opción. La noche del ataque, la lluvia golpeaba las ventanas. Recordaba cada sonido, el portazo, su voz furiosa y ebria,
el olor a alcohol llenando el aire. Ella gritó, tomó lo primero que encontró, un cuchillo de cocina, y lo blandió. Una vez, el silencio que siguió fue más fuerte que el trueno. Cuando llegaron las sirenas, ella estaba en el suelo, las manos rojas, el cuerpo de él inmóvil. El juicio fue breve. El fiscal lo llamó rabia disfrazada de miedo. El juez lo llamó una reacción trágica y excesiva. Los periódicos la llamaron la mujer que perdió el control. Cumplió 3 años, el tiempo suficiente para perder su casa, su reputación y su fe en que la verdad importaba. Ahora, en la quietud del taller, esos recuerdos se arrastraban como fantasmas. Encendió un cigarrillo, aunque se había prometido no volver a fumar. El brillo del fuego proyectó su reflejo en la ventana. Más delgada, más vieja, más dura. Exhaló despacio y murmuró. ¿Era él o yo? Ya no sonaba como una defensa, sino como un hecho. Los días se mezclaban entre sí. Laia encontró una rutina que adormecía el dolor. Se levantaba antes del amanecer, preparaba café instantáneo y reparaba cualquier coche viejo que alguien se atreviera a llevarle. No eran muchos. En los pueblos pequeños las noticias corrían rápido, y nadie quería que la mecánica asesina tocara su camioneta. A veces trabajaba gratis, solo para recordarse que aún podía ser útil. La radio era su única compañía. Canciones country, noticias locales, voces de un mundo que había seguido adelante sin ella. Por las noches se sentaba en los escalones con las placas de su padre en la mano, sintiendo su peso. A veces, unos chicos del vecindario lanzaban piedras al portón y gritaban «¡Asesina!» antes de huir riendo. Dejó de reaccionar después de la primera semana. El odio no era personal, era costumbre. Aún así, cada insulto dejaba un moretón invisible. Una tarde fue al pueblo a comprar aceite y bujías. En el mostrador, el dependiente se negó a tomar el dinero directamente de su mano. Dejó el cambio sobre el mostrador en lugar de depositarlo en su palma. Ese gesto mínimo dolió más que las palabras. Salió sin decir nada. Afuera, un anuncio llamó su atención. Un policía sonriente bajo el eslogan «Justicia en la que puedes confiar». Reconoció su rostro por las noticias. El oficial Jason Hale, el patrullero más joven del condado, el tipo de hombre al que señalaban como prueba de que el sistema todavía funcionaba. Se preguntó qué pensaría él si supiera lo roto que se siente el sistema desde adentro. Esa noche, mientras limpiaba un bloque de motor bajo la luz áspera de una bombilla colgante, el trueno retumbó en el cielo. El viento traía el olor a lluvia y metal. Salió justo cuando comenzaron a caer las primeras gotas. El aire sabía a óxido y ozono. Pensó en su padre, que solía decir que las tormentas eran la forma en que el mundo se limpiaba a sí mismo. «No se siente limpio», murmuró. El aguacero se intensificó rápido. El camino frente a su taller se volvió una cinta plateada. Estaba a punto de volver adentro cuando lo escuchó. El chirrido de llantas, el estruendo del metal al romperse contra el asfalto, y luego el silencio. Venía de la curva junto al viejo roble, un tramo famoso por los accidentes. Su corazón se aceleró. Por un momento se quedó inmóvil, dividida entre el miedo y el instinto. Si salía y alguien la veía, podrían culparla de lo que fuera. La gente ya pensaba lo peor de ella, pero otro sonido atravesó la lluvia. Un gemido, débil pero inconfundible. Sin pensarlo, agarró su linterna y corrió. La lluvia la empapó en segundos, pegando su cabello al rostro. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando la moto policial destrozada, el cromo retorcido, la rueda delantera doblada. El hombre a su lado yacía inmóvil, el uniforme rasgado, sangre corriendo por una herida en la sien. La placa en su pecho brillaba con el relámpago. Leah se arrodilló a su lado. El olor a gasolina le quemaba la nariz. Lo tocó en el hombro. Él se estremeció, pero no despertó.
«Hey», dijo, con la voz temblorosa. «¿Puedes oírme?» No hubo respuesta. Le tomó el pulso. Débil, pero constante. La pierna estaba mal, torcida bajo el peso de la moto. El pánico le oprimió el pecho, pero lo contuvo. Aún recordaba algo del entrenamiento del pequeño taller clínico donde había trabajado antes. Con esfuerzo, levantó el pesado armazón de la moto lo suficiente para liberar su pierna. Él gimió apenas. Ese sonido le encogió la garganta. «Está bien», susurró. «Vas a estar bien». Rasgó la manga de su sudadera y la presionó contra la herida, mientras la lluvia intentaba lavar la sangre. Sus manos temblaban. Un relámpago iluminó su rostro. Joven, pálido, los ojos parpadeando. Sus labios se movieron. «No. Me dejes». Tragó saliva. «No te dejaré. Solo quédate conmigo». Las palabras salieron antes de que pudiera medir cuánto dolían. Había hecho promesas antes, promesas que no pudo cumplir. Esta era diferente, desesperada. Buscó su teléfono, marcó emergencias y dio la ubicación sin decir su nombre. La operadora le pidió que permaneciera en la línea, pero colgó. Se quedó con él, sosteniendo la tela contra su frente, susurrando cualquier cosa para mantenerlo consciente. Su respiración era entrecortada, pero estable. A lo lejos, las sirenas comenzaron a sonar. Pequeñas al principio, luego más cercanas. Las luces azules y rojas se filtraron entre la lluvia. Leah se puso de pie, el corazón martillando. No podía quedarse. Verían su historial, asumirían lo peor. Miró al oficial una última vez. Sus ojos se abrieron, desenfocados, buscando su rostro. «¿Quién?», alcanzó a decir. Pero ella retrocedió hacia las sombras. «Vas a estar bien», susurró. «Ya vienen». Los paramédicos llegaron en minutos. Ella observó desde detrás de un árbol, mientras lo levantaban en una camilla, gritando signos vitales bajo el aguacero. Uno de ellos dijo su nombre: Jason Hale. La ironía la golpeó como un puñetazo. El hombre al que acababa de salvar era el mismo símbolo de justicia que había aprendido a despreciar. Cuando la ambulancia se alejó, regresó caminando bajo la lluvia hacia el taller. El agua le lavaba la sangre de las manos, pero no la culpa. Para cuando alcanzó la luz parpadeante del taller, su respiración era un jadeo entrecortado. Se sentó en el suelo de concreto, la espalda contra la pared, mirando sus manos temblorosas. Debería sentirse aliviada. En cambio, sentía ese mismo vacío que la había seguido desde la prisión. La certeza de que, hiciera lo que hiciera, el mundo nunca la dejaría ser más que su peor momento. Afuera, el sonido de la ambulancia se desvaneció. Leah cerró los ojos y murmuró: «Vivirás, oficial. Pero si descubren quién te salvó, lo llamarán mentira». La bombilla titiló una vez y se apagó. En el silencio que siguió, la lluvia continuó cayendo, constante y despiadada, lavando la carretera, donde su destino acababa de cambiar de nuevo. Dentro del pequeño taller, se envolvió en una manta manchada de aceite y escuchó la tormenta rugir hasta el amanecer. En algún lugar, más allá del horizonte gris, sabía que un hombre yacía en una cama de hospital, vivo porque ella no pudo evitar cuidar. Y aunque aún no entendía por qué, ese acto, la simple negativa a alejarse, ya había comenzado a cambiar el curso de sus vidas. La mañana llegó gris y pesada, de esas que parecen sofocar el sonido. La tormenta había pasado, pero las calles seguían húmedas y plateadas, y el pueblo se movía más lento de lo habitual, aún sacudido por la violencia de la noche. En cada cafetería, en cada porche, había un solo tema. Un oficial de policía había sobrevivido a un accidente casi fatal en Willow Road. Alguien lo había salvado. Nadie sabía quién. El misterio corría por el aire como electricidad estática, infiltrándose en cada susurro. Al mediodía, las primeras fotografías aparecieron en línea, imágenes borrosas de una cámara de carretera. Mostraban una figura inclinada sobre la moto caída,
el cabello pegado por la lluvia, las manos rojas a la luz de los faros. Una mujer. En cuestión de horas, medio pueblo ya sabía exactamente quién era. En la tiendita de la esquina, un hombre con camisa de franela lo dijo primero, con una voz mitad sorprendida, mitad asqueada. Es ella, la asesina, la que apuñaló a su vecino hace años. Otro asintió, inclinándose sobre su taza de café. Supongo que quiere limpiar su conciencia. La conversación se extendió como el aceite sobre el agua. No pasó mucho antes de que la historia se transformara en algo distinto. Un cuento de culpa, de manipulación, de una pecadora buscando redención bajo la lluvia. Para cuando cayó la noche, el nombre de Leah volvió a estar en los labios de un pueblo que había hecho todo por olvidarla. En su taller, Leah no necesitaba leer el periódico para saberlo. Las miradas bastaban. 2 patrullas pasaron lentamente durante el día, con las sirenas apagadas, pero el mensaje claro. Podía sentir el peso de la sospecha filtrarse por las paredes. Cuando salió a tirar pedazos de metal, una vecina cerró las persianas. Un chico en bicicleta pasó gritando, ¡Heroína!, con tono burlón antes de alejarse pedaleando. Leah lo ignoró. Trató de convencerse de que no importaba, de que lo que había hecho era lo correcto, y que lo correcto no necesitaba testigos. Pero a medida que caía la noche, el aire se volvió más espeso, cargado de inquietud. En el hospital del condado, Jason Hale abrió los ojos ante un techo blanco y el pitido constante de las máquinas. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave silbido del suero. Su pierna estaba suspendida, envuelta en vendas, y la cabeza le dolía con un pulso sordo. Giró un poco y vio flores sobre la mesita. Hortensias azules, las que las enfermeras solían guardar para alegrar habitaciones sin visitas. Por un rato permaneció quieto, intentando unir los fragmentos de la memoria, la carretera, la lluvia, el destello del metal, y una voz de mujer, serena pese al pánico. No te muevas, vas a estar bien. Recordó el olor a aceite y lluvia, el toque de una mano sosteniendo su frente. Cuando el jefe del departamento lo visitó, su primera pregunta no fue sobre su recuperación, sino sobre la reputación. La prensa está haciendo preguntas, dijo con tono seco. Tienes suerte de estar vivo. Una mujer del pueblo te encontró. Se fue antes de que llegáramos. Jason parpadeó ante la luz blanca. ¿Quién era? El jefe dudó un momento. Leah Grant. El nombre cayó como una piedra. Lo había escuchado antes. Todos lo habían hecho. La mujer que mató a su vecino. La que el sistema no supo proteger. O la que se salió con la suya, según a quién le preguntaras. Jason se recostó contra la almohada. Ella me salvó, murmuró casi para sí mismo. El jefe frunció el ceño. Tal vez. Pero no dejes que eso nuble tu juicio. A veces la gente hace cosas buenas por las razones equivocadas. Se marchó antes de que Jason pudiera responder, dejando tras de sí el olor a tabaco y escepticismo. Durante los 2 días siguientes, Jason no pudo dejar de pensar en ella. Le preguntó a la enfermera cómo era. Ella se encogió de hombros. No la vi. Solo sé que llamó a emergencia sin dar su nombre. Repasó el momento una y otra vez. La oscuridad, el dolor, la forma en que su voz temblaba al hablar. No había cálculo en ella, ni rastros de actuación. Era la voz de alguien que quería ayudar, pero no creía tener derecho a hacerlo. Cuando le dieron el alta una semana después, rechazó la escolta policial y pidió a un amigo que lo llevara a casa. Pero en lugar de ir allí, pidió que lo dejaran cerca de Willow Lane. El taller estaba en silencio, medio derrumbado, el letrero balanceándose con el viento. Apoyado en las muletas que le habían dado los médicos, avanzó con dificultad. La puerta del taller estaba abierta y dentro la vio. Ella estaba arrodillada junto a una camioneta oxidada, el cabello recogido, las manos negras de grasa. No lo notó al principio.
Él la observó trabajar. La precisión, el silencio, la forma en que se movía, como si temiera perturbar el aire. Cuando por fin lo vio, su expresión se congeló. La llave inglesa se le cayó de las manos, chocando contra el concreto con un sonido metálico. «Vine a darte las gracias», dijo él con voz firme. Leah se incorporó lentamente, limpiándose las manos con un trapo. «No deberías estar aquí. Te debo la vida». Ella soltó una risa breve, sin humor. «No me debes nada. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «Eso no es cierto», respondió suavemente. «No todos se habrían detenido». Ella se dio la vuelta, fingiendo ordenar herramientas que no necesitaban orden. «Si no lo hubiera hecho, estarías muerto, y yo seguiría siendo la persona que ellos creen que soy. No hay mucha diferencia». Jason se apoyó en el marco de la puerta. «Para mí sí la hay». Hubo un silencio largo. El aire entre ambos se volvió espeso, cargado de cosas que ninguno sabía decir. Finalmente, Leah habló, en voz baja. «¿Sabes quién soy? ¿Por qué vienes aquí?» «Porque necesitaba ver a la persona que me salvó», respondió. Necesitaba ver que era real. Sus ojos mostraron una mezcla de miedo, incredulidad y algo que parecía enojo. «No confundas gratitud con curiosidad, oficial. Es peligroso». «No estoy aquí como policía», dijo, «solo como un hombre que quiere entender». Ella lo miró un momento largo. Luego señaló el banco junto a la puerta. «Puedes sentarte, si no te molesta el olor a gasolina». Él se sentó con cuidado, ajustando las muletas. Ella volvió al motor, el ritmo metálico llenando el silencio. Pasó un rato antes de que él hablara. «Leí tu expediente una vez», dijo, «cuando estaba en entrenamiento. Recuerdo haber pensado que sonaba mal. Demasiado limpio en el papel». «En el papel», repitió ella, apretando un tornillo. Esa es la frase clave. El papel no perdona a nadie. Te defendiste. «Sobreviví», respondió. «Hay una diferencia». Cuando se volvió, tenía una mancha de grasa en la mejilla, pero sus ojos estaban vivos, intensos, tan llenos de vida que lo desconcertaron. ¿Crees que salvar a un hombre borra todo lo demás? Las miradas, los susurros, las cartas sin remitente. «Ya cumplí mi condena, oficial. El mundo sigue viéndome como un monstruo». Él no discutió. Había una verdad en su voz que no necesitaba matices. Solo dijo con calma, «Si fueras un monstruo, yo no estaría aquí». Algo titiló en su rostro, una chispa frágil, casi imperceptible. Por primera vez en años, alguien le hablaba sin juicio. No sabía cómo recibirlo. Cuando Jason se fue ese día, el aire pareció más liviano. Leah lo observó alejarse, apoyado en sus muletas, cojeando, con el clic constante de metal contra pavimento. Debería haberse sentido aliviada al verlo partir. En cambio, algo en su pecho dolía, un tirón silencioso que no sabía explicar. Esa noche, los rumores en el pueblo se volvieron más feroces. Se decía que el oficial Hale había visitado la guarida de la asesina. Algunos decían que estaba investigándola de nuevo, otros que había perdido la cabeza. Leah lo escuchó todo cuando fue al supermercado. La cajera evitó mirarla, deslizando la bolsa sobre el mostrador sin decir palabra. Al regresar al taller, encontró una piedra junto a la puerta. Atado a ella, había un papel arrugado con tinta negra. «Engañaste a un policía. No engañarás al resto». La arrugó y la tiró al basurero, aunque las manos le temblaban. No necesitaba adivinar quién la había enviado. Mark Miller, el hermano de Roy, siempre había sido el más ruidoso en su dolor. Le había gritado fuera del tribunal años atrás, llamándola de todo. Ahora había vuelto, y quería verla desaparecer. Durante los días siguientes, las amenazas se hicieron más audaces. Pasos afuera del taller por la noche. El olor a gasolina cerca de la puerta. Una mañana encontró un cuchillo clavado en el marco de madera, brillando al sol.
No le contó a nadie. ¿Quién le creería? Jason lo notó antes de que ella dijera algo. Llegó una tarde, con el motor del auto aún encendido. «Alguien te está vigilando», dijo. «Deberías denunciarlo». Laia cruzó los brazos. «¿A quién? ¿A los mismos que creyeron que merecía la cárcel?» Él no se movió. «A mí». Ella lo miró a los ojos. «¿De verdad crees que puedes protegerme de este pueblo?» «Puedo intentarlo». Y lo decía en serio. Ella lo vio en su rostro. La determinación de un hombre que se negaba a mirar hacia otro lado ante el dolor ajeno. Y eso, más que las amenazas, la asustaba. Porque cuidar siempre había significado perder. El olor a humo la despertó en mitad de la noche. Se levantó aturdida, los pulmones ardiendo, y vio las llamas subiendo por las paredes del taller, devorando la madera vieja y la pintura desconchada. El rugido del fuego era ensordecedor, tan caliente que le quemaba la piel. Corrió hacia el estante donde guardaba una foto de su padre, pero el humo se volvió demasiado espeso. Tosió, cayó de rodillas y pensó por un instante que tal vez era más fácil así, dejar que todo terminara allí, con lo poco que le quedaba convirtiéndose en ceniza. Entonces, unos faros cortaron la oscuridad, y una voz gritó su nombre entre el fuego. Jason. Forzó la puerta, cubriéndose el rostro con la chaqueta, y la sacó arrastrándola afuera. El aire frío golpeó sus pulmones como un cuchillo. Tosía sin parar, aferrada a su brazo. Detrás de ellos, el techo colapsó en una lluvia de chispas. «Se fue», jadeó ella. «Todo se fue». Él la sostuvo por los hombros, firme. «No, tú no». Los camiones de bomberos llegaron minutos después, pero ya era tarde. El taller era un esqueleto de metal ennegrecido. Leah se sentó en la acera, envuelta en una manta, observando el humo elevarse al cielo. Jason estaba de pie a su lado, el rostro manchado de hollín. «Dirán que lo hice yo», susurró. «No dejaré que lo digan», respondió él. Ella lo miró con los ojos enrojecidos, pero llenos de fuego. «No entiendes. Nunca te van a creer. No sobre mí». «Entonces dejaré de pedirles que crean», dijo con calma. «Solo lo demostraré». El fuego se apagó al amanecer. El olor a ceniza impregnaba todo. El suelo, su cabello, los restos de las herramientas de su padre. Cuando el último camión se fue, Leah y Jason permanecieron en silencio. La primera luz del día pintó el humo de dorado, y por un momento ninguno habló. «Deberías irte, oficial Hale», dijo ella al fin, con voz baja. «No quiero que pierdas tu trabajo por mi culpa». Él la miró, cansado pero decidido. «Me salvaste la vida. No es algo de lo que uno se aleje». Leah volvió la vista hacia el horizonte, donde el sol rompía entre los restos del humo. «Supongo que estamos atrapados el uno con el otro». Él sonrió apenas. «Podría ser peor». El sonido distante de las sirenas se desvaneció. El pueblo comenzaba a despertar, dispuesto a otro día de juicios y medias verdades. Pero por primera vez en años, Leah no se sintió completamente sola. Había perdido todo otra vez: su refugio, sus herramientas, su sensación de seguridad. Pero a su lado estaba un hombre que la veía, no como un monstruo ni una advertencia, sino como una persona. Cuando la luz tocó los restos del taller, comprendió que el fuego solo había destruido lo que ya estaba roto. Lo demás, la parte de ella que no pudo dejar morir a un desconocido bajo la lluvia, seguía viva. Y aunque todavía no lo entendía del todo, eso era el inicio de algo que ninguno podría deshacer. La mañana siguiente olía a ceniza húmeda y óxido. El humo flotaba sobre el campo detrás de lo que alguna vez fue el taller. El mundo se veía más pequeño, como si la pérdida lo hubiera encogido. Leah estaba sentada en los escalones de un remolque que Jason había conseguido para ella, una caja de aluminio abollada con una ventana y un refrigerador viejo que zumbaba como un corazón nervioso. Tenía las manos enrojecidas de fregar el hollín de sus brazos,
los pulmones adoloridos, el cabello impregnado de humo. Y aún así, dentro de ella, algo había cambiado. Una calma frágil, pero real. Había visto todo lo que tenía reducirse a cenizas y seguía respirando. Tal vez sobrevivir, por primera vez, no era un castigo. Jason llegó a media mañana, su camioneta retumbando sobre la grava. Se veía peor que la noche anterior, los ojos hinchados, el brazo vendado por una quemadura que ni había mencionado. Lo habían suspendido del servicio activo, bajo revisión interna. El departamento no veía con buenos ojos que un oficial se involucrara con una exconvicta, sin importar las circunstancias. Cuando bajó del vehículo, cojeaba más, pero su expresión era firme. «Traje café», dijo, extendiéndole un vaso de cartón. Leah lo tomó con ambas manos. El calor le ardió en las palmas, pero era un dolor reconfortante. «No tenías que venir». «Lo sé». Permanecieron en silencio, ese tipo de silencio que dice más que cualquier palabra. El viento levantó ceniza del suelo. Jason miró los restos del taller, y luego a ella. «Podemos reconstruirlo», dijo. Ella negó con la cabeza. «Ese lugar murió hace años. El fuego solo lo confirmó». «Entonces construiremos otra cosa», respondió. Ella sonrió con tristeza. «Hablas como si fuera fácil». «No lo es», dijo. «Pero es posible». Y así, durante las semanas siguientes, trabajaron juntos. Jason pidió herramientas prestadas a amigos que aún confiaban en él, y Leah recogió madera y metal de los basureros. Lo que empezó como un acto de supervivencia se transformó lentamente en algo más profundo, un ritmo, un propósito. Reconstruyeron pedazo a pedazo, no el taller viejo, sino uno nuevo, más pequeño, más simple, pero más limpio. Las paredes olían a pintura fresca y esperanza. Ella notó que cuando Jason trabajaba, hablaba poco, pero su silencio no pesaba, acompañaba. A veces, cuando lo sorprendía mirándola, veía algo en su mirada que la inquietaba. Respeto, mezclado con culpa. Él siempre había creído en el sistema que la había condenado, y ahora esa fe se resquebrajaba. Ella, por su parte, empezaba a ablandarse ante él. No pedía nada, no exigía explicaciones. Por primera vez en su vida, la presencia de un hombre no le inspiraba miedo. Era como mirarse en un espejo. Dos personas marcadas por la vida, pero aún en pie. Una tarde, mientras el sol se hundía y el cielo se teñía de rojo, Leah se limpió el sudor y se apoyó contra el marco del nuevo taller. Jason estaba sentado cerca, la pierna estirada, dibujando en una hoja. «¿Qué haces?», preguntó. Él levantó el papel. En letras grandes decía: «Reparamos lo que está roto». Leah lo miró largo rato. «Eso es. Optimista», sonrió débilmente. «Pero cierto, no. Tal vez para las máquinas, no para la gente». Jason alzó la vista, serio. «No estoy de acuerdo. Las personas solo son más difíciles de reparar. Requieren paciencia, no piezas». Ella fingió revisar una brocha en un balde. «Hablas como si creyeras que yo puedo arreglarme». «No creo que estés rota», dijo. Las palabras flotaron entre ellos, suaves pero peligrosas. Leah no respondió. No podía. El mundo la había convencido tanto tiempo de que era irredimible, que ser vista diferente dolía como la luz del sol después de años en la oscuridad. Los días pasaron entre trabajo y risas que lo sorprendían. Jason seguía suspendido. El departamento lo había calificado como emocionalmente comprometido. Cuando se lo contó, ella soltó una carcajada amarga. «Hacen que la compasión suene como una enfermedad», dijo. Por las noches, cuando todo se calmaba, pensaba en lo que estaban construyendo, no solo el taller, sino esa unión silenciosa entre ambos. No se atrevía a darle nombre. Los nombres traían consecuencias, y había aprendido a temer lo que seguía cuando se encariñaba. Pero la paz no duró. Mark Miller volvió una tarde. Leah lo vio antes de que él la viera. Un hombre corpulento,
con los ojos como piedras y la ira aún viva. Estuvo estacionado frente al taller 1 hora, observando. Luego se fue. Esa noche, Leah no pudo dormir. Seguía viendo el reflejo de los faros en la ventana del remolque. A la mañana siguiente, Jason lo notó. «Ha vuelto, ¿verdad?» Ella asintió. Él maldijo en voz baja. «Yo me encargo». «No», dijo rápido. «Eso es lo que él quiere. Otra pelea. Otro titular». Pero Mark ya no quería titulares. Quería sangre. Ocurrió un jueves, con la luna baja y el mundo en silencio. Leah estaba dentro del taller, ordenando tornillos, cuando escuchó pasos afuera. Se tensó. «¿Jason?», preguntó. Nada. Tomó una llave inglesa, las manos temblorosas. La puerta se abrió, y él estaba allí. Mark Miller, la cara en sombras, el arma en la mano. «Así que aquí te escondes», dijo, con voz calmada, construyendo una vida nueva sobre las cenizas. «Mi hermano no tuvo esa suerte». «Mark, por favor, no digas mi nombre». Dio un paso adelante, apuntándola. «¿Crees que salvar a un policía te hace santa? ¿Crees que la gente olvidó?» Retrocedió hasta chocar con la caja de herramientas. «No quise matarlo, lo sabes». Él sonrió con desprecio. «Siempre tienes una excusa». La puerta crujió y una voz firme interrumpió. «Baja el arma, Mark». Mark giró, sorprendido. Jason estaba en el marco, una mano cerca de su pistolera. Ya no llevaba uniforme, pero su voz tenía autoridad. «No quieres hacer esto», dijo. «Ella no merece vivir», escupió Mark. «Tú, de todos, deberías entenderlo». «Entiendo que me salvó la vida», respondió Jason. «2 veces». Mark apretó la mandíbula. «Entonces eres tan ciego como los demás». Levantó el arma. Todo se volvió lento. El disparo retumbó. Jason cayó hacia atrás, la mano en el hombro sangrante. El arma chocó contra el suelo, y cuando Mark intentó recuperarla, Jason se lanzó, chocando con él. Ambos cayeron al piso, forcejeando. Leah se quedó paralizada un segundo. Luego corrió, pateando el arma lejos. Jason lo inmovilizó, el rostro contraído de dolor. «Se acabó», dijo entre dientes. «No lo empeores». Mark dejó de resistirse, la respiración agitada. Su voz se quebró. Era todo lo que tenía. «Lo sé», dijo Jason con suavidad, «pero matarla no lo traerá de vuelta». El sonido de la sirena se acercó, cortando el silencio. Leah estaba temblando, apoyada contra la pared. Miró a Jason, pálido, la sangre empapando su camisa, y sintió algo moverse dentro. Durante años había creído que era una maldición, que todo lo que tocaba terminaba destruido. Pero él se había interpuesto entre ella y la muerte sin pensarlo, no por lástima, sino porque la consideraba digna de ser salvada. Cuando llegó la policía, todo fue confusión y luces. Mark fue arrestado, el rostro manchado de lágrimas. Jason fue llevado en ambulancia, respirando con dificultad pero consciente. Leah subió con él, sosteniendo su mano, sintiendo su pulso como una promesa de que aún seguía ahí. En el hospital, mientras los médicos extraían la bala, un reportero la abordó. «Señora Grant», dijo jadeando, «¿es cierto que salvó la vida de un oficial otra vez?» Ella no respondió. La palabra otra vez resonó como un eco. Al amanecer, la noticia estaba en todas partes. Exconvicta rescata a oficial por segunda vez. Los titulares eran más amables ahora, casi reverentes. Desconocidos enviaban flores. El alcalde hablaba de actos de valentía que nos devuelven la fe en la humanidad. Para Leah, todo era irreal, casi cruel. Las mismas bocas que la habían condenado ahora la elogiaban. Pero Jason, pálido y dopado por los analgésicos, sonrió al leer el periódico. «Parece que el mundo empieza a entender», murmuró. Ella negó con la cabeza. «Lo olvidarán mañana». «Tal vez», dijo él. «Pero yo no». Pasaron las semanas. Jason sanó despacio. Su brazo quedó rígido,
pero funcional. Mark Miller se declaró culpable de incendio y tentativa de homicidio. Leah testificó, con voz firme. Cuando terminó el juicio, no sintió triunfo, solo una libertad tranquila. Abrieron el nuevo taller en primavera. El letrero diseñado por Jason colgaba sobre la puerta. Reparamos lo que está roto. La gente empezó a llegar, primero por curiosidad, luego por confianza. Hombres mayores con camionetas abolladas, madres solteras con autos viejos, chicos que querían aprender. Leah les enseñaba a cambiar frenos y limpiar filtros, el olor a aceite llenando el aire como una promesa. Una tarde, un adolescente con tatuajes se detuvo en la puerta. ¿De verdad contratas a gente como yo?, preguntó. Leah sonrió. Reparamos lo que está roto, respondió. Eso incluye a las personas. Por las noches, ella y Jason se sentaban frente al taller, tomando café y mirando el sol ocultarse tras los árboles. El pueblo había cambiado, o tal vez eran ellos quienes habían cambiado. Los susurros eran menos. A veces, la gente incluso saludaba. ¿Piensas en esa noche?, preguntó él una vez. Todos los días, dijo. Pero ya no duele. Él asintió. Es porque la enfrentaste. Leah miró el taller, las paredes limpias, la puerta abierta, la música suave del radio. No, respondió. Es porque construimos algo después. Cuando el crepúsculo se volvió oscuro, Jason encendió el interruptor, y el nuevo letrero brilló cálido en la noche. Leah lo observó, y sintió algo asentarse dentro. Una certeza tranquila. Había estado rota, sí, pero no más allá de la reparación. Por primera vez en años, creyó en el mañana. Y mientras la noche abrazaba el pequeño taller de Willow Lane, el mundo afuera parecía un poco más amplio, un poco más suave, y lleno de posibilidades, esperando ser reparadas. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver el siguiente video que te está esperando ahora mismo. Hay muchas más historias por descubrir. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado poderosas para guardarlas solo para uno mismo.